Bien, vamos a ir entonces a la última clase de nuestro curso de soteriología. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la visión de la salvación del hombre en la soteriología, pero desde una mirada anabautista. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes eran los anabautistas? Bueno, ellos también surgieron en el siglo XVI, en la época de la Gran Reforma impulsada por Martín Lutero, Juan Calvino, ¿cierto? Posteriormente. Pero a diferencia de los anteriores, ellos proponían una reforma radical. En realidad, bueno, así se le conoció, pero en realidad no proponían una reforma. Ellos proponían una restitución de la iglesia. Los anabautistas comenzaron a predicar que posterior a la legalización de la religión cristiana en el Imperio Romano, ¿cierto?, en la figura de Constantino, el emperador, en el año 320, la iglesia se había prostituido. Había dejado de ser la iglesia testiga de Jesús. Y con esta prostitución se había trastocado todo finalmente el sentido de que la iglesia fuera la perseguida por los 3 primeros siglos y ahora se habían transformado en los persecutores. Porque la iglesia dejó de ser perseguida y pasó a ser legalizada y comenzó a perseguir a la gente que no eran cristianos y que tenían dioses paganos. Entonces la gente ya no iba a la iglesia por un llamado de Dios o porque estaban siendo convertidos para dejar el mundo atrás y comenzar una vida nueva en la iglesia, sino que más bien ahora lo hacían por un edicto y por la necesidad de ser parte de una religión imperial. A partir de este momento y en los siglos siguientes, la Iglesia Católica tomó el control de la religión occidental. Y la religión dejó de ser la búsqueda del hombre hacia Dios y comenzó a ser un instrumento, sobre todo político y económico. Entonces, para los hermanos anabautistas del siglo XVI, la reforma simplemente mantenía estos tintes de la Iglesia Católica, porque finalmente se mantenía la estructura piramidal de la iglesia, esto del Papa, ¿cierto?, los clérigos, ¿cierto?, y toda esta discusión de la salvación del hombre, de si Dios al hombre lo salva, ¿cierto?, cómo lo salva, por qué lo salva, o de quiénes se van al cielo, quiénes se van al infierno. En realidad, toda esta discusión era pagana prácticamente. Para la salvación, en realidad la discusión se centra en muéstrame tus obras y yo te diré si realmente tú eres un cristiano o no. Esa es la visión anabautista. Así como en la antigüedad Constantino había determinado que la iglesia no sería más perseguida y que la religión oficial del imperio sería la cristiana, la reforma seguía manteniendo este sentido de pertenencia terrenal, porque realmente lo que te hace cristiano es seguir el nombre de Jesús. Por lo tanto, esta visión de que si tú naces en una religión, entonces eres cristiano, para los anabautistas esto era tirria. Esto no podía ser así. La religión y el gobierno no podían ser lo mismo. Por lo tanto, Juan Calvino mantenía esto de que si tú nacías, te bautizabas y te hacías cristiano a partir del bautismo de infantes. Por lo tanto, a partir de ese momento, los niños pasarían a ser parte de este nuevo reino, de este nuevo Israel. El bautismo era un símbolo para Juan Calvino. Martín Lutero mantenía exactamente lo mismo, bautismo de infantes, ¿cierto? Entonces tú entras a la iglesia, al nuevo Israel, por un decreto humano, porque tú naciste, tus padres te bautizan, la iglesia te declara cristiano y te bautizas para que Dios te marque, ¿cierto? Y luego tú desarrolles una vida como cristiano, ¿cierto?, entre comillas. Pero todo esto es súper superficial. Los anabautistas insistían en que para llegar a Dios tenía que haber un llamado de Jesús y una respuesta interior del hombre a ese llamado. No podía ser una imposición de hombres, o a través del bautismo, o a través de un estado.
Al darse cuenta de esto, los anabautistas comenzaron a rebautizar a la gente. Por eso se les llamó como anabautistas, porque rebautizaban gente. Entonces Jesús llamaba a una vida de transformación. El llamado de los reformadores no era un llamado transformador, era más bien un llamado político. En otras palabras, los reformadores decían, ya que no queremos ser más de la Iglesia Católica, ahora formaremos una nueva religión, un nuevo reino, vamos a ser diferentes, por así decirlo, un nuevo imperio, porque consideramos que los católicos están corrompidos, ¿cierto? Están equivocados, por lo tanto tenemos que reformarlos. Pero se seguían manteniendo esta concepción de identidad, ¿cierto? De identidad terrenal. Para los anabautistas, el llamado de Dios y el ser humano responde a este llamado y lo testifica a partir del bautismo, como una prueba de que has respondido, ¿cierto?, a esta transformación y ahora vivirás como un testimonio de Jesús. Y si es necesario morir, por la verdad lo harás. Como pueden ver, el énfasis anabautista está en la transformación, en el camino de la santidad. La soteriología para los anabautistas no tiene que ver con la salvación. Bueno, tiene un poco que ver, pero en realidad no se centran en eso, sino que tiene que ver con el camino al que tú te sometes para ser transformado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, ya no nos desgastamos en esta discusión vieja de quiénes son escogidos, quiénes no, porque realmente eso lo vemos a partir de nuestras obras, de nuestra vida y nuestras acciones. A partir de nuestras acciones nos damos cuenta que alguien ha sido transformado por el poder de Dios. Y podemos ver en él o en ella la sangre de los mártires, la verdad de Dios y cómo ésta testifica en el mundo. Por lo tanto, los anabautistas se centran mucho y tienen mucha relación con el Sermón del Monte, Mateo 5. Es crucial para ellos este pasaje, que son, 3 capítulos. Al contrario de los reformadores, que mantienen el sentido de imperio y que no les molesta ir a la guerra contra los católicos. De hecho, fueron innumerables las guerras entre mismos alemanes, ¿cierto?, contra los musulmanes. Los anabautistas no van a la guerra, porque así como Jesús dijo que si alguien te hace daño en la mejilla, entonces tú le pones la otra. Si alguien te pide tu capa, tú se la das. Ellos interpretaron las palabras del Sermón del Monte y la vida de Jesús como un ejemplo de vida. Todo lo contrario a los reformadores, a los calvinistas, a los luteranos, ¿cierto? Los anabautistas, a ellos no les importa si fuimos escogidos o no, porque realmente nos damos cuenta de cómo fuimos escogidos a partir de la transformación que Jesús hace en nuestra vida y de cómo nosotros ahora testificamos al mundo. El énfasis calvinista se hace sobre la trascendencia de Dios, ¿cierto? Soberanía, ¿cierto? Cómo Dios, antes de la fundación del mundo, llamó, decretó a sus escogidos para que cuando estos nacieran en algún minuto de la existencia, estos iban a escoger a Dios porque la gracia es irresistible, ¿cierto? Los arminianos dicen, no, esto no puede ser, que Dios escoja a uno, no escoja a otros. ¿Cómo es posible que Dios haya muerto por algunos nomás? Pero toda esta discusión en realidad se hace sobre la trascendencia de Dios, o sea, Dios fuera del tiempo, como que no estuviera en el tiempo. Y poco acento se hace sobre el Dios encarnado en Jesús en el tiempo. Como podemos ver en Efesios 1, dice claramente que Dios está presente y no está presente en el tiempo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestes, en Cristo. Esto representa la eternidad de Dios, o sea, fuimos escogidos fuera del tiempo, fuera de todo lo material. Pero luego en el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él.
Así podemos ver claramente el ejercicio que hace Dios fuera del tiempo, antes de que existiera todo el mundo. Por lo tanto, es verdad, Dios nos escogió antes del tiempo, antes de la existencia, antes de que todo esto exista y esté materialmente presente. Pero esta no es toda la película. Él nos llama ¿a dónde? Nos tiene que llamar en algún minuto. Él nos llama en el tiempo. El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Jesucristo es en el tiempo. Jesucristo está en su encarnación, ¿cierto? En su cuerpo. Él nos adopta en nuestro tiempo, pero a su vez Él nos predestina fuera del tiempo. Cuando hacemos el énfasis fuera del tiempo, comenzamos solamente a segregar, a ver a Dios en su trascendencia y nos alejamos de la vida real. Nos conformamos con decir, ok, somos escogidos, listo, ya no hay nada que deba hacer, ahora lo tengo todo. Pero se nos olvida que Jesús nos adoptó en su carne, en su cuerpo, para que seamos testigos de la verdad. Por lo tanto, si tú te dices ser cristiano y no eres un testigo de la verdad, en realidad esto demuestra que la verdad no está en ti. Por lo tanto, en realidad nunca fuiste un escogido antes de la fundación del mundo. ¿Cómo puedes ser cristiano tú si golpeas a tu señora? En otras palabras, solamente puedes ver que eres adoptado por Jesús en el tiempo presente, cuando a partir de tus obras eres un verdadero testigo de Jesús. Por lo tanto, yo te digo, ¿se puede perder la salvación? Porque esa pregunta nos gusta mucho. Y yo te diría, ¿cómo es posible perder la salvación si fuimos predestinados antes de la fundación del mundo? Llamados en nuestro tiempo por Jesús, encarnados, ¿cierto? Adoptados por Él para ser testigos, transformando nuestra vida y estando dispuestos a morir por la causa de Jesús y de ser perseguidos si es necesario. ¿Cómo es posible perder la salvación si en realidad la salvación nunca fue ganada de alguna manera? Y siempre fue pensada por Dios para su pueblo antes de que todo esto existiera. En otras palabras, somos hijos de Dios porque así como Él llamó a sus apóstoles en la vida terrenal, cuando Él caminaba, ¿cierto? Y llamó a sus 12, Él nos llama y nosotros, ¿qué hacemos? Respondemos. Por lo tanto, la transformación del hombre consiste de estos dos conceptos, el llamado y la respuesta. La soteriología no es solamente el estudio de la salvación, de cómo somos parte del pueblo de Dios ahora, sino que es más bien el estudio de la transformación que Dios hace a través de su Hijo Jesús en la vida de los seres humanos y cómo estos son testigos de la verdad ante cualquier circunstancia. Y los anabautistas vivieron esto en carne propia. Se dice que murieron más anabautistas que en los primeros 3 siglos de los primeros cristianos. Los anabautistas fueron perseguidos por hablar en contra del imperio, por hablar en contra del Estado. Fueron perseguidos por rebautizar gente. Ellos estaban en contra de hacer la guerra, porque querían testificar la verdad de Jesús. Compartamos nuestro legado, porque en realidad la discusión no está en cómo soy salvo, cómo soy hijo de Dios. Compartamos nuestro legado de Jesús, nuestro legado anabautista. Llamemos a la gente al arrepentimiento, porque solo a partir del arrepentimiento la verdad de Dios se hace presente en nosotros. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Hemos dado finalización al estudio de la soteriología.